A ver, repercusiones del video. Steven Villegas. Te escuchamos, por favor, adelante. Buenos días, licenciada. Hola. A mí me interesó una parte donde una señora comenta que la oratoria debería ser obligatoria para el currículum, porque es fundamental hasta en el día a día. Eso me interesó más, porque es verdad, o sea, para todo necesitas comunicarte bien, para llegar a la persona, y eso es importante, y me interesó mucho lo que ahora aprendí cada vez más. Exactamente, muy bien, Steven, muchas gracias. Luciana, por favor, te escuchamos. Buen día, licenciada. Bueno, lo que a mí me pareció interesante es que el manejo de la palabra con el silencio ayuda a enseñar a las personas a mejorar el mundo, por así decirlo, que podemos cambiar el pensar de las personas, el de los estudiantes y mejorar un discurso. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Muy bien, Luciana, muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, voy a darles un par de pautas también para aumentar y mejorar la participación. Sara, por favor, te escuchamos. Sí, Licen, buen día, buenos días compañeros. En el video hablaba una señora que había sido docente, una persona que era maestra, y le preguntaba si era necesario o si él veía necesario que hablar en público sea una materia en el colegio. Entonces, obviamente él responde que sí, que ayudaría muchísimo a que los estudiantes se puedan expresar mucho mejor y obviamente llegar a captar mucho mejor también la atención de los estudiantes. Y ahí es donde me ponía a pensar que uno cuando es docente, uno cuando es profesor, necesita llegar al corazón primero de los estudiantes, uno para poder ganárselos y ganar también su confianza y para que obviamente la materia que uno avance con ellos no se vuelva aburrida. En el momento, y yo me ponía a pensar también en el momento en el que yo he sido docente con niños especiales, es un reto tratar de que ellos puedan comunicarse y de que ellos puedan llegar a las personas y se hagan entender. Pero qué importante es aprender a hablar en público para que estos mismos niños, en el momento en el que crezcan, puedan llegar a tener mucha más confianza y expresar sus sentimientos y emociones hacia las personas. Muy bien, Sara, muchas gracias. Y efectivamente, o sea, gran parte de lo que mencionan ustedes parte de ese punto principal, el poder de la palabra. Y es la manera en que eh, se inicia el video, ¿no? Es con esa frase de que el mundo se divide en dos bandos, digámoslo así, entre quienes saben contar historias y quienes no. Y ese es el punto de partida de lo que va a representar un gran orador de uno que no lo va a hacer. Entonces, es ahí donde creo todos podemos empezar a identificarnos o no como oradores. En este momento, ¿somos verdaderos oradores o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Estamos empezando? ¿Ya lo sabemos todo? ¿Estamos listos para considerarnos oradores de verdad o aún no? Nos faltaría, licenciada. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos falta? En este momento, ¿qué te falta? En mi caso, licenciada, sería eh, información, más que todo. Ya, Aprender muy bien. más, ¿cómo se dice? Información, porque de expresarme lo hago bastante con lo que estoy en la policía y he aprendido bastante en ese transcurso. Ya, muy bien. Perfecto, gracias, José. De poder, sí puedes, de hecho, únicamente tal vez te falta potenciar y practicar algunas estrategias, tácticas, unos tips, por decirlo de alguna manera,
que te permitan mejorar lo que ya sabes y lo que ya tienes. También en este video había una frase bastante llamativa y bastante poderosa para lo que quiero hacerles entender y para el mensaje que quiero que captemos muy bien. Decía, el que comunica, el de la pasión, es el que convence más. Una historia contada sin pasión no es historia. E incluso se hacía referencia a la madre de Gabriel García Márquez, ¿no es cierto? Que él personalmente decía que la había tenido como referente para aprender a expresarse. Mencionaba que la mamá de Gabriel García Márquez, cuando llegaba del mercado, lo que hacía era contar historias, ¿no es cierto? Contar historias que sean emocionantes, que parecía que nunca terminasen, perdón, que cuando estaban por concluir tomaban un giro y empezaban nuevamente a captar su emoción, su atención. Entonces, eso es lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer, partiendo de cosas tan pequeñitas o tan cotidianas como contar una historia, pasando por realmente saber llegar al corazón y a la mente de las personas. No es difícil, pero sí requiere bastante práctica y un consejo clave que también se nos daba en el video, lo tengo anotado, un segundito por favor, acá. Decía que le tenemos que dar mucha importancia a la palabra, porque una palabra te acerca o te aleja de una persona. Una sola palabra puede ser la diferencia en el impacto que causes en alguien. Y este era el antecedente para otra frase igual de poderosa que nos decía que un gran orador para comprender y para comunicar tiene que aprender a escuchar. ¿Cuán importante será escuchar dentro de lo que es oratoria? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Un orador que no escucha será alguien que logre conectar con la gente? ¿O por qué será tan importante escuchar? ¿Cuál es el plus que me puede dar escuchar a un auditorio, a una persona, a 10, a 100 personas? Licenciada, buen día. Hola, buen día, Nicolás. Te No, escuchamos. adelante, mi compañera primero, adelante. Ok, entonces Valentina y a Como continuación Nico. Como decíamos ayer, tenemos que agradar a un auditorio cuando estamos practicando la oratoria. Entonces debemos escuchar también las ideas que tienen para saber más o menos cómo encajar con ellas. Exactamente. Además, lo que hay que hacer es nunca subestimar a la audiencia, ¿no es cierto? Y enseguida quiero tocar ese punto. Nicolás, por favor. Gracias, Valentina, por tu participación. Nicolás, Buen día, ¿te escuchamos? licenciada. Básicamente el poder escuchar a una audiencia a la hora de declamar o hacer una presentación o lo que vayan a hacer nos da pautas de cómo lo están percibiendo. Si realmente estamos yendo por buen camino, si estamos utilizando un lenguaje adecuado, si esas personas nos están entendiendo. El observar también es un punto fundamental porque ahí podemos ver si hay algunas acciones en el público, por ejemplo, están con el celular, mirando para otro lado, no están prestando atención, entonces tal vez el lenguaje que estamos utilizando o el contenido no está llegando directamente como queremos. Muy bien, Nicolás, bastante acertada también la participación, porque el objetivo es ese, captar la atención de aquellos que te están escuchando. Queremos que te oigan, sí, pero más allá, que te escuchen. Vale decir que te comprendan, que asimilen lo que estás diciendo y que no simplemente estés bla, 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 sino que logres captar qué es lo que la audiencia necesita oír, cómo llegar a ellos. Y para esto, un consejo vital que también es mencionado en el video es el de poder tener en claro que para ser un gran orador no necesito discursos demasiado elaborados con palabras difíciles y rebuscadas, sino necesito un solo punto clave, la humildad. Y este punto de la humildad salía a colación cuando le preguntan a
al orador, al conferencista, qué discursos o a quienes considera oradores brillantes, ¿no es cierto? Él hace referencia a John Kennedy, también se refiere a Barack Obama como uno de los más importantes y más trascendentales en la actualidad, en el sentido de que dice lo necesario, pero lo dice con una verdadera humildad que llega a las personas. Hace sentir que es uno de ellos. Entonces, nada más bonito que poder escuchar a alguien que es como yo, que resulta una persona tan normal como yo, que no va por la vida con sus aires de grandeza, sino que todo lo contrario, logra captar y logra mostrarse como parte del auditorio, como tal y como yo lo haría con ustedes de manera personal. No se le escucha, perdón. ¿Ahora? Hola, ¿ahora sí? ¿Se escucha? Yo sí lo escuché. Se escucha normal, dice. Ok, bien, ante cualquier falta de audio, por favor me avisan, ¿ok? Bien. Yo quería decir que esto más o menos tiene que ver con tener empatía, ¿verdad? Exactamente, empatía, poder conectar y hacer ese clic con el auditorio. A mí no me gustaría que me hable alguien por 3 horas aburriéndome, ¿no es cierto? Sino que me bastaría con un mensaje de 20 minutos que realmente me aporte. Entonces, hay que ponerse siempre en los zapatos del otro. Saber si lo que voy a decir puede resultarle interesante, si lo que estoy diciendo le llega como auditorio y sobre todo si lo que voy a decir va a enriquecer a una persona. Con que llegue a una, definitivamente voy a estar cumpliendo una gran misión como orador. Pero muy aparte del video, también hay ciertas condiciones y ciertos aspectos que debemos tomar en cuenta para realizar y para ejercer de verdad como verdaderos oradores, tomando en cuenta los elementos que componen la oratoria y sobre todo cómo estos 3 elementos tienen que engranar perfectamente bien para que mis discursos o mis participaciones sean memorables. Bien, ¿se ven las diapositivas? Sí, licenciada. Muchas gracias. En este sentido, empezamos revisando los 3 elementos que componen la oratoria. Estos 3 elementos funcionan tal y como está en la imagen, a manera de un engranaje de reloj. Los 3 necesitan moverse y funcionar concatenadamente para poder avanzar. Tengo al orador como personaje principal, quien se va a dirigir a un auditorio pronunciando y emitiendo un discurso. El orador es el personaje más importante dentro de lo que es la oratoria, porque es quien va a lograr persuadir a los oyentes, mover su ánimo y convencerlos solamente con el poder de la palabra. El orador además se va a dirigir ante un auditorio específico en un lugar preparado para tal efecto y sobre todo con las condiciones que le permitan expresarse de la mejor manera, reuniendo además los atributos adecuados. En este punto, al hablar de atributos mentales, físicos y vocales, se refiere principalmente, por decirles, a lo que es la preparación, el tener un discurso bien equilibrado, saber que lo que voy a decir aporta, tener una imagen pulcra, elegante, principalmente a eso. No se refiere a ningún requisito específicamente hablando de la parte física. Cualquiera puede ser un gran orador siempre y cuando desarrolle sus aptitudes. Un orador necesita resaltar y destacar por ciertas características que se mencionan a continuación. Número 1, tener algo que decir. El orador necesariamente tiene que elaborar sus mensajes previamente. A nadie le gusta un discurso desordenado o improvisado. Entonces es muy importante saber organizar mediante qué estrategias voy a comunicar
el mensaje que también previamente tengo que elaborarlo. La improvisación nunca va a ser buena en oratoria. Además, necesito tener un dominio pleno sobre el tema. No importa el tema que trate, lo importante es que logre conocer o sepa más de lo que digo. En este caso, el saber más de lo que voy a decir, estoy aumentando mi seguridad y mi confianza al momento de hablar. Si estoy hablando de un tema que no conozco, obviamente me voy a sentir inseguro o con muchas dudas. Pero si sé y domino el tema del cual voy a hablar, independientemente de cuál sea el tema, podrá ser deporte, religión, política, cualquiera sea el tema, saber más de lo que comunico me transmite y transmite al auditorio seguridad y confianza. Es sumamente importante en este punto también poder hablar con entusiasmo. Esto para mover y conmover. A ver, un pequeño ejemplito a manera de romper un poquito la monotonía. ¿Ustedes creerían en mí si yo les digo, chicos, estoy bien emocionada de verlos? ¿Resulto creíble? No, Lice, para nada. ¿Creen que mi emoción es sincera? No, no es sincera. Creo que mi expresión lo dice todo, ¿no? Chicos, la clase está bien interesante, gracias. ¿Se cree? No, Lice, para nada. Pero, ¿qué pasa si digo, chicos, gracias por conectarse, definitivamente estoy disfrutando la clase? A ver, para romper un poco la tensión, estirémonos, vamos a estirarnos. Ya estoy mucho tiempo en una misma posición. A ver, no los veo estirarse. Ya pues, acompáñenme, ayúdenme. Siempre es bueno elongarse. A ver, nos estiramos un poquito. Flexiono el cuello. Rompo la monotonía. Ejercitarme hace bien. No importa dónde, no importa cómo, siempre puedo hacerlo. A ver. Eso es, muy bien. ¿Ven cómo cambia la energía cuando coopero y cuando me hago parte de algo? ¿Resulta creíble? Sí, ¿no es cierto? Porque mi voz, mis gestos, mi actitud, absolutamente todo acompaña lo que estoy diciendo. Entonces, la actitud que tiene que mantener un orador es esa. Nada los obligaba a estirarse, a elongarse, pero sin embargo lo han hecho. Al ver que yo me animo a hacerlo, al ver que yo no tengo ningún problema en hacerlo, obviamente contagio a los demás. Esas buenas vibras, esa buena onda de participar, de integrarme, de bueno, yo también me animo, lo hago. Entonces es una forma más de corroborar de que si yo doy el ejemplo, si yo creo en mí y si yo soy la primera que se cree y que vive lo que está diciendo, va a ser muy fácil que los demás también logren creer, adaptarse y ser parte de lo que yo estoy haciendo. Ahora sí, volvemos a nuestras diapositivas. Estamos acá. ¿Se logra ver la pantalla, por favor? ¿Me avisan? Sí, licenciada. Ok, como verán, el entusiasmo y la buena actitud es clave para mover y conmover a mis oyentes. En esta parte también, en el caso de, por ejemplo, un discurso de manera presencial, se puede utilizar dinámicas o pequeños actos o actitudes, ejemplos donde se haga parte al auditorio de lo que quiero decir. Siguiente, estamos acá. Sí. En oratoria, la buena elocución o la buena expresión oral es clave porque va a permitir al oyente sentir que el mensaje está surgiendo de la mente y el corazón del orador.
lo que digo y lo que demuestro, lo que reflejo, lo que siento, tiene que estar en sintonía para resultar creíble y sobre todo para llegar a las personas. Además, el orador, como mencionaba Nico hace un momento, tiene que saber establecer contacto visual con su auditorio. De nada me va a servir ver tal vez todo el tiempo a un punto fijo o concentrarme solo en una persona o en una parte del auditorio, ignorando a todo el resto, porque me va a restar. Lo que tengo que hacer con la mirada es tratar de hacer tal vez un barrido panorámico, algo así similar a lo que hacemos con la cámara, ¿no es cierto? Cuando queremos tomar una foto panorámica, hacemos un barrido y enfocamos todo lo que queremos abarcar. Con la mirada sucede lo mismo. Tenemos que tratar de dirigir siempre la mirada hacia todas las personas a las que nos estamos dirigiendo. Si no, caso contrario, va a resultar muy obvio ver que mi atención no está centrada en todo mi auditorio. Un punto clave es saber que cada orador es único y que no debe intentar imitar a otros. En el momento en que quiero imitar, pierdo la esencia que me va a hacer único. Puedo tomar tal vez pequeños ejemplos de oradores o de personas que admire, pero jamás tengo que imitar. Va a ser muy obvio, voy a resultar en un producto que va a ser más de lo mismo y no es la idea. La idea es poder generar un estilo propio que me va a ser único, diferente, irrepetible y sobre todo que va a permitir que destaque como orador u oradora. Además, es bien importante en este punto la voz y el tono de voz. Necesariamente tengo que manejar un tono agradable, un tono que resulte acogedor, digámoslo así, y que pueda llamar la atención de los demás, pero sin ser exagerada. A nadie le va a gustar un discurso que vaya a los gritos, ¿no es cierto? ¿Qué clase de persona va a ser la que te hable a los gritos? No va a llamar tu atención, sino que va a generar incomodidad, rechazo y no voy a querer escucharte más. Pero si en cambio el tono de voz que uso es agradable, natural, si sé manejar algunas pausas entre lo que digo, tal vez si quiero enfatizar algo, puedo elevar un poquito la voz o bajarla, hacer una pequeña inflexión en la voz, variar la velocidad del discurso también me va a ayudar demasiado. A nadie le va a gustar que le hablen tal vez muy lentamente, ¿no es cierto? Puedo hacer que mi discurso sea bien aburrido. Y tampoco la idea es que se hable muy rápido porque voy a resultar inentendible para los demás. Y no es la idea. La idea es poder manejar incluso la respiración para que el discurso fluya naturalmente, para que mi auditorio me entienda, para que yo también me deje entender y para que sea una experiencia agradable para todos. Bien, volvemos a nuestras diapositivas. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. En cuanto al cuerpo del orador, y con esto me quiero referir a la postura en sí, es recomendable manejar siempre una postura en la cual me sienta cómodo. Muchas veces cuando utilizamos la testera, como en el ejemplo de la mujer, se quita mucho y se resta mucho al lenguaje corporal que puedo expresar. Se aconseja siempre en oratoria tomar el ejemplo del varón que tenemos en este caso a la izquierda, donde no hay testera, existe un micrófono inalámbrico o a veces incluso van a tener que hablar sin micrófono, pero en estos casos lo que se recomienda es estar un poquito más libre de cuerpo para que transmita no solo tu voz, sino también tu lenguaje corporal. Además, un buen orador sabrá acompañar lo que dice con los gestos que realiza. Estos gestos necesariamente
tienen que acompañar lo que digo. Deben ser espontáneos, precisos, evitar gestos exagerados porque van a hacer que mi discurso suene falso. También se recomienda evitar movimientos que resulten muy inquietos o que demuestren nerviosismo. Los gestos, en este caso, podemos ver como el ejemplo de Barack Obama, son gestos muy precisos que acompañan lo que quiero decir, pero sobre todo que sumen a lo que digo. La expresión corporal es clave en oratoria para resultar creíbles y para generar confianza por parte de mi auditorio. Bien, respecto a la voz o a lo verbal, el orador tiene que tomar en cuenta el tono de lo que está diciendo. Ya les mencionaba, el tono, la velocidad, la pronunciación son claves para dejarse entender. Un discurso necesita que estos puntos sean tomados en cuenta para mejorar cada vez más. Tal vez la primera vez que hablen en público lo van a hacer con un volumen bien suavito, nerviosos, con un poquito de tartamudeo, pero a poco van a encontrar que son cositas que se pueden mejorar con la práctica. Creo que absolutamente todos hemos tenido malas experiencias en colegio, ¿no es cierto?, al momento de exponer. Creo que ha sido el miedo o el terror escénico de absolutamente todos en algún momento. Y no es la idea. La idea es que más bien hablar en público sea una bonita experiencia y que le pierdan el miedo. No es nada malo, es simplemente algo que necesito trabajar para hacerlo de la mejor manera. Volvemos a nuestras diapositivas. Se ve, ¿no es cierto? Continuando, un par de consejos prácticos al momento de realizar un discurso o antes y durante es, en primer lugar, evitar comida. Y evitar comida en el sentido de que podría caerme mal, podría hacerme daño y luego chao discurso, ¿no ve? Entonces, si van a comer algo antes de un discurso, que sea algo ligero, algo suave. Durante el discurso se recomienda tener un vasito de agua a la mano y punto. No necesitan nada más para poder realizar un buen discurso. Olvídense del chicle, aunque crean hay algún que otro orador que mientras está hablando está con el chicle y no resulta para nada estético ni agradable ver a una persona que te esté hablando así. Además de que el chicle puede saltar en cualquier momento, ¿no? Pero esa ya es otra historia. Y también se recomienda evitar estar detrás de algún objeto o pegado a algún objeto al momento de realizar un discurso. En este momento yo estoy en una silla y no va a ser lo mismo que les hable de esta forma, ¿no? Cómodamente, a que les hable así, ¿no es cierto? Pierdo todo el respeto, le quito seriedad a mi discurso y al ponerme detrás de un mueble, dejo ver que estoy aterrada, que estoy nerviosa y que estoy muy incómoda al expresarme con ustedes. No es la idea. En todo caso, lo mejor es buscar la posición más adecuada y la que me resulte más cómoda para expresarme a mi auditorio. Independientemente del medio, sea presencial, sea virtual, la gente a la que me estoy dirigiendo merece un respeto y la mejor forma de expresarlo y demostrarlo es pues precisamente esa, con una postura adecuada, vestida también pulcramente para la ocasión, dependiendo qué tan formal sea, también elegiré mi ropa, nada de extravagancias al vestir. Recordemos, quiero destacar por lo que digo, no por cómo me veo. Podría dar una muy mala imagen y una muy mala impresión al auditorio. Y no es lo que quiero, ¿no es cierto? No me voy a presentar ante ustedes en pijama.
Quizá alguno de ustedes lo ha hecho al tomar una clase, pero no es la idea. Cuando estoy frente a mi auditorio, definitivamente estoy siendo evaluada por ustedes, por lo que digo, por lo que parezco, por cómo luzco y por cómo me expreso ante ustedes. Entonces, en ese sentido es bien importante poder dar una imagen integral, una imagen que refleje lo mejor de mí. ¿Se entiende? Bien, con esto quedamos en la primera parte de lo que es oratoria. Nos falta desarrollar las partes más importantes, bueno, igual de importantes, les digamos, que son el discurso y el auditorio. Hasta el momento ya he hablado de mi persona como orador. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que no esté quedando claro, tal vez? Ojo que todo esto que estamos manejando como teoría, en las próximas clases lo vamos a ver de forma práctica y lo va a demostrar cada uno de ustedes. Bien, si no hay ninguna duda y ninguna consulta, para el día viernes les voy a pedir dos cosas. Primero, les voy a dejar otro videíto que dura aproximadamente igual 1 hora. Este video es de Víctor Cupes y la esencia o el tema que trata es que en oratoria lo primero y lo más importante es la actitud. Es un video que definitivamente les va a demostrar y les va a dejar mucho más claro que para poder expresarme en público y hablar bien en público, lo primero que tiene que predominar es mi buena actitud. ¿Ok? Primer punto, vamos a ver este video. Segundo punto lo vamos a comentar en clase, obviamente. Y además, les voy a pedir por favor que si es que no han leído todavía, lean los documentos PDF de avance. El viernes, antes de iniciar la clase, vamos a tener un cuestionario vía Kahoot, como la primera vez que lo realizamos, sobre oratoria. Va a ser un cuestionario de 20 preguntas por 5 puntos. Y todas las preguntas, absolutamente todas, van a salir de estos documentos de avance que ya están en la plataforma. Son 2 archivos PDF, no son muy largos, por favor, léanlos. Les va a ayudar mucho a ganar sus primeros 5 puntos. Y los otros 5 puntos los vamos a ganar en clase, ¿ok? Así que, por favor, es vital que puedan leer estos documentos en primer lugar. Y en segundo lugar, ya vamos a, de alguna forma, compartir todo lo aprendido en clase y vamos a participar y a ejecutar todo lo que estamos hablando, ¿ok? Bien, con esto, recordarles que el video que les menciono, que vamos a tratar el día viernes en clase, el video de Víctor Cupes, va a estar cargado también en la plataforma. Ya lo voy a habilitar en unos minutitos más. Por favor, véanlo. Es material muy, muy valioso y muy importante para que lo asimile. Una vez más, recordarles que nadie nace sabiendo. Tal vez a algunos nos cueste más, tal vez a otros les resulte más fácil, pero absolutamente todos vamos a presentar una mejoría al momento de expresarnos y hablar en público. ¿De acuerdo? Bien, entonces con eso concluimos la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Porfa, vean el videíto y lean el material. Y el viernes nos vemos a las 8:30 en punto. Cuídense, chicos. Gracias por su asistencia. Ya está registrada, por cierto. Hasta luego, licenciada. Gracias. Hasta el viernes. Licenciada. Hasta luego, licenciada. Chao, chao, chicos.